Cordial saludo, mi nombre es Catherine Quintero. Actualmente curso la especialización en Neuropsicología de la Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad hablaremos sobre la disgrafía. Hablaremos sobre conceptualización de la disgrafía, teorías explicativas de la disgrafía, tipos de disgrafía, características clínicas de la disgrafía. La disgrafía se manifiesta como una dificultad entre la coordinación de los músculos de la mano y el brazo al momento de escribir. Esto causa que la acción no pueda ejecutarse de una manera adecuada, presentando dificultades en todas las actividades cotidianas donde el niño necesita escribir. Según Portellano nos habla que esta dificultad no se debe a una baja inteligencia o un mal ambiente de trabajo, o por problemas neurológicos como sensoriales, motrices o afectivos intensos. De forma reducida podemos definir o decir que el trastorno que es un trastorno específico del aprendizaje el que le impide al niño escribir correctamente. Un niño con disgrafía sabe lo que quiere transmitir en su mente, pero al momento de querer escribir. Teorías explicativas de la disgrafía. Las teorías nos plantean que la disgrafía puede originarse por alteraciones en áreas cerebrales relacionadas con el control motor fino y las habilidades de procedimiento. La teoría clásica define la disgrafía como un trastorno funcional que afecta la forma y el significado de la letra. El trastorno de deficiencia motora se presenta en personas con déficit de motor causado por algún impedimento en la coordinación motora fina, según Portellano. Nos afirma esto en 1983. El trastorno de esquema corporal y funciones perceptivo-motrices es un trastorno de estructuración y orientación espacial, reconocimiento del espacio deficiente y alteraciones de direcciones en trastorno del esquema corporal. El trastorno en expresión gráfica del lenguaje. Es la dislexia, aparece como el factor causal, puesto que afecta la capacidad de simbolización escrita, como tartamudeo gráfico, disgrafía asociada a desórdenes tónicos, cinéticos y repeticiones innecesarias, con un espíritu de perfeccionista. Trastorno caracteriales. Esto incluye trastornos emocionales y conflictos emocionales añadido a dificultades, es decir, que los factores como la ansiedad, angustia, ira, miedo y otros elementos psicoafectivos como el estado de ánimo y las tensiones también vienen reflejadas en la escritura por la inestabilidad emocional o tensiones psicológicas. Dispedagogías. Cuando se realiza una instrucción o aprendizaje formado en los primeros cursos de la escolaridad sin existir la maduración necesaria para iniciar formalmente el aprendizaje de la escritura. Causas mixtas. Según Valles, en 1998, manifiesta que dentro de esta tipología de causas se cita el denominado calambre del escribano. Se caracteriza por crispación del brazo, que describe tensiones forzadas durante la escritura, lentitud y mala coordinación. Pseudodisgrafías. En ocasiones la disgrafía es producida por trastornos sensorios visual, auditivo, porque al ser evaluado el resultado refleja bajo un coeficiente intelectual. En este caso el sentido nos afirma que cuando el origen de la dificultad escribana se debe a la deficiencia sensorial, como la deficiencia visual, en algunas ocasiones también el modelo madurativo ha incluido en estas clasificaciones a los problemas escritos que se presentan en los niños. El modelo cognitivo. El modelo cognitivo postula que las facultades de aprendizaje de la escritura deben enmarcarse en el contexto más amplio del aprendizaje y de la lengua. Este enfoque propone que la falta de automatización de los procedimientos de la escritura de las palabras, estrategias inmaduras o ineficaces, carencia de capacidad de la metacognitivas, de la regulación y el control de la actividad. Tipos de disgrafía. Se distinguen dos tipos de disgrafía teniendo en cuenta de si esta se produce en el proceso de aprender a escribir o por el contrario es posterior o provocada por factores como un traumatismo o una lesión cerebral.
La disgrafía evolutiva. La disgrafía evolutiva es aquella que da en personas que están aprendiendo a escribir. Este tipo de disgrafía es común en niños hasta 7 años, pero también en adultos analfabetos que empiezan a aprender la escritura. En este tipo de disgrafía se divide a su vez en 3 subtipos: fonológica, superficial y mixta. La disgrafía fonológica nos dice que son las personas que padecen de una disgrafía evolutiva fonológica o superficial. Acostumbran a presentar las mismas dificultades que las personas que padecen una disgrafía adquirida fonológica o superficial, aunque se diferencia ya que en las evolutivas se trata del proceso natural de aprendizaje y en las adquiridas se trata de personas que antes de sufrir una lesión cerebral ya sabían escribir. La disgrafía mixta. En cambio, a diferencia de la disgrafía adquirida profunda, en la disgrafía evolutiva mixta no se dan errores semánticos. La disgrafía mixta es la más frecuente dentro de las disgrafías evolutivas, ya que las dificultades que se dan en una de las rutas visual o fonológica como consecuencia, dificultad del desarrollo de la otra ruta. La disgrafía adquirida. Al contrario que la del tipo evolutivo, en la disgrafía adquirida los síntomas aparecen por causas ajenas del aprendizaje. Algunos ejemplos de causas de este tipo de disgrafía son lesiones cerebrales, como traumatismos. Este tipo se subdivide en 2 tipos: periféricas y centrales. A su vez, las disgrafías centrales se subdividen en fonológica, superficial y profunda. La disgrafía periférica, en este caso, las personas que padecen de este tipo de disgrafía muestran dificultades para recordar los movimientos requeridos para poder trazar una letra o escribir palabras y frases. La disgrafía central, este tipo de disgrafía afecta a los aspectos lingüísticos implicados en la escritura de las palabras. La disgrafía fonológica, este tipo de disgrafía se da cuando la ruta fonológica se ve afectada. En esta ruta no se reconocen las palabras en su totalidad. La disgrafía superficial. Este tipo de disgrafía se da cuando se ve afectada la ruta visual, ruta que permite reconocer las palabras, pero no permite descodificar palabras sin comprenderlas o sin conocerlas con anterioridad. La disgrafía profunda. En este tipo de disgrafía se da cuenta que se ven afectadas las 2 rutas anteriores, como la visual y fonológica. Esta se caracteriza porque se cometen errores semánticos. Por ejemplo, sustituyen fútbol por baloncesto, dando lugar a una sustitución de palabras que forman parte de un mismo campo semántico. Características clínicas de la disgrafía. Las personas que padecen disgrafía acostumbran a compartir una serie de características en su escritura. Las características de la escritura en la disgrafía son: letra difícil de entender, escritura en espejo, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, es decir, al revés, espacios incorrectos o irregulares de las letras y las palabras. Las palabras siempre van juntas o sílabas separadas. Mala presentación, sucia o con marcas de haber borrado palabras para escribirlas de nuevo. Letra irregular, tanto de forma como en tamaño. Letras mayúsculas y minúsculas usadas incorrectamente. Mala postura corporal y manera incorrecta de coger el lápiz a la hora de escribir. Escriben de manera lenta y torpe con errores. Eliminación o omisión de letras. Letras invertidas, confusión de letras, por ejemplo, cambiar una A por una E. Inclinación de letras, inclinación de renglón, dando lugar a un texto torcido. Trazo grueso, apretan muy fuerte o muy suave, casi sin dejar rastro de lo que se escribe. Muchas gracias en esta oportunidad por permitirme compartir acerca sobre la dislexia.